Ok, les voy a hacer una breve explicación, ¿sí? Cuando hablamos de cuentas por cobrar, hay una, hay una posibilidad de que alguna de esos créditos que hemos dado, o sea, cuentas por cobrar son todas las ventas que hemos realizado al crédito, ¿cierto? Por un determinado tiempo. A veces puede ser 15 días, 20 días, un mes o prolongarse de acuerdo a lo que hayamos, ¿sí?, quedado o el acuerdo que hayamos tenido previo a esa venta, ¿sí? Ahora yo les pregunto, ¿hay la posibilidad de que algún porcentaje de esas cuentas, ¿sí?, esas ventas que hemos dado al crédito, no las logremos cobrar? ¿O todas las cuentas que nosotros damos siempre las cobramos? Se cobran, pero algunas no se cobran. Algunas no se cobran, ¿cierto? Bien, antes de eso, Sí, vamos, muy bien. No todas se cobran, eso es cierto. Voy a hacer una breve explicación aquí. Bien, bien. Partimos de que todas las cuentas por cobrar, ¿sí?, vienen a ser una venta al crédito, ¿cierto? De ahí, una vez que se efectúa y se hacen los registros correspondientes de nuestras cuentas por cobrar, ¿qué pasa? Vemos, antes de que se cobren las fechas, recuerdan que había un protocolo, ¿sí? Había un paso a paso que ustedes debían seguir o que cada empresa ya tiene determinado para qué, para hacer sus respectivas cobranzas, sus respectivas gestiones. Les comentaba el caso de Tigo, el caso de Viva, alguna, alguna empresa que nos da el crédito, el mismo banco, nos están llamando antes de nuestra fecha de cobranza, ¿cierto? Entonces ellos se anticipan a una posible demora. Entonces, estas cuentas por cobrar, si no se pagaron en fecha, ¿en qué se convierten? en ¿Mm? mora. Empieza a convertir en mora, ¿cierto? Entonces, cuando se empiezan a convertir en mora, no es la fruta por si acaso, sino, vamos a, ¿sí? Significa que están retrasadas. Por más que pase un día o dos, ya está esa cuenta, se transformó en una cuenta de mora, una cuenta retrasada. ¿Qué pasa cuando sucede eso? ¿Mm? Se paga un interés adicional, licenciado. Sí, pero estamos ahorita hablando, eso es en el banco, ¿cierto? Pero ¿qué pasa ahorita en una empresa que nos ha vendido a... Simplemente hemos utilizado la cuenta de cuentas por cobrar. Recuerden que cuentas por cobrar no estaba respaldada por ningún documento. Entonces, en teoría, esa cuenta no tiene garantía, si se dan cuenta. ¿Sí? Por lo general, tenemos una, dos, hasta tres llamadas de advertencia, tal vez, o de recordatorio para que nos cancelen, ¿sí? Pero nadie se hace de una deuda con malas intenciones, ¿no? A veces hay fuerzas mayores, por ejemplo, en el caso de la pandemia, hemos tenido muchas cuentas que no se han podido efectuar, ¿cierto? Pero no ha sido de mala fe, sino que han pasado cosas externas que nos han afectado el pago de nuestras deudas o que nos paguen nuestros deudores, ¿sí? En ambos sentidos puede ser. Entonces, hemos hecho una llamada, podemos hacer un plan de pagos, podemos hacer distintas gestiones, distintas alternativas para que esa cuenta no termine siendo una pérdida, ¿cierto? Pero a pesar de haber hecho esto, haber hecho nuestras llamadas, ¿sí? Haber hecho un plan de pagos, ¿sí? Después de esto, después de que se agotan las llamadas, plan de pagos, ¿qué hacen por lo general? Recuerdan que cuando hacemos algún crédito y demás nos piden nuestra dirección, ¿cierto? ¿Alguien iba a decir algo? Cortar el servicio, licenciado. Puede ser cortar el servicio, ¿sí? Si es que fuera en el caso de que hemos dado nosotros un servicio, vale, es válido cortar el servicio, ¿sí? Cortar el servicio y la relación futura con ese cliente a dar más ventas a crédito. Por otro lado, también tenemos una visita, ¿cierto? Se visita al cliente, al moroso,
se va en donde nos ha dicho que él vivía o donde nosotros conocemos. Si es un cliente frecuente, también tenemos que por lo menos saber esos datos, ¿sí? Toda información que nosotros podamos utilizar a favor nuestro, tenemos que ir anticipándonos, ¿sí? Por último, si no se hace la visita, perdón, si ya se ha hecho la visita, se le deja todos los requerimientos, se le ha avisado, se lo ha buscado, etcétera, etcétera. Hay un punto en donde estas cuentas por cobrar se convierten, voy a poner aquí, etcétera, ¿sí? Hay un punto en donde estas cuentas por cobrar se convierten en cuentas incobrables, ¿sí? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Después de que hemos agotado toda gestión, toda llamada, toda alternativa, etcétera. Exacto. Bien, gracias por el like. Diego, Dígame. y en ese caso, entonces, al convertirse en una cuenta incobrable, ya se vuelve un pasivo, ¿no? Se vuelve un gasto, sí es incobrable. Un gasto o un pasivo. En realidad, un pasivo, haga de cuenta, un pasivo ¿qué es? Es una deuda que tenemos con terceros. No se convertiría en un pasivo, vendría a ser un gasto. Así un gasto, correcto, un gasto. Sí. Los pasivos son deudas que tenemos nosotros con terceros. En este caso, nos deben a nosotros. Es lo contrario. ¿Sí? Entonces, por consecuencia, se convierten en cuentas incobrables. ¿Sí? Entonces, aquí les he hecho un pequeño detalle aquí en este cuadrito para avanzar rápido este tema, para que entremos hoy mismo a lo que es inventarios. ¿Qué va a pasar en la gestión? Voy a decir, en las 3 últimas gestiones, por si acaso los cálculos que voy a hacer son de las últimas 3 gestiones, ¿sí? No se van a olvidar eso. ¿Sí? Son las últimas 3 gestiones. Voy a dar un dato al azar de que la gestión 1 hemos tenido cuentas por cobrar de 1.050.000, de las cuales 25.300 bolivianos han sido cuentas incobrables, ¿sí? Hemos hecho nuestras gestiones, hemos hecho llamadas, plan de pagos, alternativas, visitas, etcétera, etcétera. Pero hemos tenido 25.300 bolivianos que han sido incobrables. Y así, consecuentemente, en la gestión 2 y en la gestión 3. ¿Sí? Hasta ahí, nada más. Por consecuencia, ¿sí? Voy a hacer un pequeño cálculo. Esto simplemente es una sumatoria, ¿sí? Por si acaso, es una sumatoria ¿de qué? De mis cuentas incobrables con mis cuentas por cobrar. ¿Sí? De mis últimas 3 gestiones. Esto no se van a olvidar. ¿Ok? ¿Hasta aquí todos me siguen? ¿Sí? ¿Están ahí? Ok. Denme un segundito, están ingresando sus compañeros, ¿sí? Ok. Ya. Creo que ya están todos. Bien. Como les decía, simplemente hice el cálculo de la sumatoria de mis cuentas incobrables y mis cuentas por cobrar. Por consecuencia, yo voy a sacar el cálculo de qué. ¿Cuál es el promedio, vamos a decir, de mis cuentas incobrables en relación a mis cuentas por cobrar? ¿Sí? Es el porcentaje de previsión de cuentas incobrables que yo voy a utilizar para esta gestión. ¿Ok? Este cálculo, por si acaso, se saca de dividir, ¿sí?, la cuenta de lo que son nuestras cuentas incobrables, el total de mis cuentas, la sumatoria de mis incobrables, dividido entre mis cuentas por cobrar, la sumatoria de cuentas por cobrar, ¿sí? Si hacen este cálculo, les va a salir esto. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? ¿Se entiende lo que hice, verdad? No.
¿no? ¿Cómo digo? Hay que sumar. ¿Puedes repetir, por favor, esa parte? Ya. Este cálculo de aquí, para sacar yo el porcentaje de mis previsiones de cuentas incobrables, es decir, se transformaron de cuentas por cobrar a incobrables, hice el cálculo de dividir simplemente la sumatoria de mis cuentas incobrables, es decir, estas de acá, las dividí entre la sumatoria de mis cuentas por cobrar. Si hacen ese cálculo y le sacan el porcentaje, háganlo en porcentajes, es el 2,5. ¿Sí? ¿Todos llegan a este cálculo? El número que les salga lo multiplican por 100 y ahí vamos a tener en porcentajes. ¿Sí? Ok, David me dice que ok. ¿Quién más? Mayra, ok. Yolanda, Aldini, ok. Todos ok. ¿Sí? Bien, por consecuencia voy a decir que esta es la gestión actual. ¿Sí? Este dato, por si acaso yo les estoy dando o les da el ejercicio, o es el cálculo que ustedes van a sacar al hacer sus mayores, ¿sí? Al cierre de gestión, de la gestión actual, por si acaso, ¿sí? En esta gestión van a cerrar sus cuentas por cobrar con 1.350.000 bolivianos, ¿sí? Este dato, por si acaso, se los da a la contabilidad, se los da a sus mayores de contabilidad. Ok. Una vez que ya determiné el promedio, vamos a decir, el porcentaje para mi previsión de cuentas incobrables, para esta gestión, si ya hago el cálculo, ¿sí? Si ya hago el cálculo de decir cuánto es el 2,5%, ¿sí? El 2,5% de mis cuentas por cobrar de esta gestión, es decir, de mi gestión actual. Si hacen el cálculo, les va a salir este monto de 33.750. Repito, este dato de aquí me lo da la contabilidad, ¿sí? Los mayores de mi contabilidad son como los datos de aquí, de gestiones pasadas, pero este es de mi gestión actual, ¿sí? Yo ya tengo el porcentaje de previsión de mis cuentas incobrables, por lo tanto voy a hacer un cálculo de cuánto yo debería tener para esta gestión, repito, esta gestión actual, en previsión para cuentas incobrables. Hasta aquí. Preguntas, dudas, consultas. ¿Todo ok? ¿Sí? Inge, buenas noches. ¿Será que puedes volver a repetir uno más, por favor? Ya, no hay problema. Les decía, estoy analizando mis últimas 3 gestiones, ¿sí? Les decía que mis cuentas por cobrar, después de que yo hago todas mis gestiones, llamadas, plan de pagos, ¿sí? Puedo cortar el servicio, hago la visita correspondiente al cliente, etcétera. Agoto todas las instancias. Estas cuentas, después de agotar todas estas instancias, se van a convertir en cuentas incobrables. Por lo tanto, yo quiero hacer un pequeño análisis de las últimas 3 gestiones, ¿sí? Siempre se hace de las últimas 3 gestiones, ¿ok? Analizo que las últimas 3 gestiones, estos montos son mis cuentas por cobrar, de las cuales estas resultaron siendo cuentas incobrables. Hago la sumatoria, ¿sí? De mis cuentas incobrables y viene a ser esta cantidad, ¿sí? Hago la sumatoria de mis cuentas por cobrar y viene a ser la cantidad de acá, de 3.609.000. ¿Sí? Con estos dos datos de mis últimas 3 gestiones, o sea, la sumatoria de mis cuentas incobrables y mis cuentas por cobrar,
yo voy a sacar un promedio, voy a sacar el porcentaje para mi previsión de cuentas incobrables. Esto voy a sacar dividiendo los 90.000 que me sale de la sumatoria de cuentas incobrables dividido entre las cuentas por cobrar. ¿Sí? Entre la sumatoria de cuentas por cobrar de las últimas 3 gestiones. Ese resultado que va a salir tiene que ser porcentual, lo van a registrar en porcentaje. ¿Sí? Hasta aquí. Hago este cálculo de qué porcentaje tengo para mi previsión en cuentas incobrables y hago el cálculo ahora sí para mi gestión actual. ¿Sí? Según mi gestión actual, yo tengo 1350. Este dato yo no he calculado. El único que he calculado son estos 3 de aquí. ¿Sí? Esta sumatoria, tanto de mis cuentas incobrables como mis cuentas por cobrar, y saqué el porcentaje para mi previsión de cuentas incobrables. Ahora voy a hacer el análisis de mi cuenta, ¿sí? De mi gestión actual, de mis cuentas por cobrar. ¿Sí? Mis cuentas por cobrar al cierre de esta gestión, de mi gestión actual, me da este resultado. ¿Sí? Yo lo que quiero calcular ahorita es qué porcentaje, o sea, qué cantidad tendría que tener para mi previsión para cuentas incobrables para esta gestión. ¿Cómo hago ese cálculo? Hago el cálculo de mis cuentas por cobrar de esta gestión, ¿sí? Y saco el cálculo de cuánto sería el 2,5% para mis previsiones en cuentas incobrables. ¿Sí? Hasta este punto de acá. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Sí? ¿Qué última parte, qué cálculo quieren que repita? ¿Algo que necesiten que aclare o explique nuevamente? Ese donde dice 2,5, ¿eso de ahí de dónde lo sacamos? Esos 2,5 los saqué de acá. ¿Sí? Estos 2,5 vienen a ser esto de acá. ¿Cómo saqué estos 2,5? Haciendo la división de la sumatoria de mis cuentas incobrables dividido entre mis cuentas por cobrar. De ahí sale ese porcentaje. Ya está bien, ¿Sí? De ahí saqué ese 2,5. Ahora, para mi gestión actual, yo voy a hacer un anticipo, por decir, voy a hacer una previsión de cuánto serían mis cuentas incobrables, ¿sí? Según el promedio de mis últimas 3 gestiones, el 2,5% de mis cuentas por cobrar se van a convertir en cuentas incobrables, ¿cierto? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Ok, sí, la mayoría me da like. A ver, ¿quién más manitos arriba entendieron? Bien, Freddy, Nayana, Mayra, Tatiana, Cecilia, Aldrin. Bien, la mayoría se ha entendido hasta aquí. Bien, me alegra mucho, jóvenes. Atiéndanme ahora. Voy a hacer yo una comparación, ¿sí? Este cálculo, por si acaso, yo lo saqué con este promedio, ¿sí? Con este promedio de 2,5 que hice con los cálculos de las sumatorias de cuentas incobrables y mis cuentas por cobrar. Ok. Hago una comparación. Ok. Vamos a remarcar esto. Voy a hacer una comparación. Deme un momentito, están ingresando nuevamente. Bien. Quedamos hasta aquí. Hago la comparación según, ¿sí?, el promedio que se ha ido viendo en las últimas 3 gestiones. Este de aquí tendría que ser, ¿sí?, mi previsión de cuentas incobrables. ¿Sí? ¿Se entiende este monto de acá? Esta columnita de acá. ¿Sí? Ahora, según mis libros mayores, estos datos, este de aquí y este dato me lo está dando la empresa, me lo está dando mis libros mayores. El real, voy a decir, lo real que ha pasado, que mis cuentas
incobrables de este año han sido 27.500 y no como yo me había provisionado, vamos a decir, ¿sí? Como yo me hubiera anticipado a un inicio de gestión. ¿Se entiende de dónde salen estos dos cálculos de acá? Jóvenes, señoritas, damas y caballeros. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, Liz se entendió. ¿Quién más? Mayra, David. Bien. Está sencillo, ¿cierto? Esto es lo que a un inicio de gestión yo he calculado que iba a tener, ¿sí? Este porcentaje, es decir, ¿no? No el monto, porque el monto al final de gestión yo voy a sacar que era esto. Y según mis libros mayores, mi real ha sido esto, 27.500. Eso ha sido lo que realmente se han convertido de mis cuentas por cobrar, se han convertido en cuentas incobrables, ¿sí? Cuando pasa esta situación, ¿sí? Se dan cuenta que la empresa en su previsión de cuentas incobrables ha tenido un monto mayor, ¿se dan cuenta? A lo que realmente se está registrando en los mayores, ¿sí? Esa diferencia es de 6.250 bolivianos. ¿Se entiende, verdad? ¿Se ve eso? Entonces, yo voy a hacer un registro para anotar esos 6.250 que están de más, ¿sí? ¿Se comprende, jóvenes? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Bien, jóvenes. Si se está entendiendo, esa diferencia que está apareciendo acá, yo la voy a anotar en un librito diario, nada más, ¿sí? ¿Cómo es que se anota esto? De la siguiente manera. Las cuentas que yo voy a utilizar van a ser pérdida, ¿sí? Pérdida en cuentas incobrables por el valor de 6.250 contra la cuenta de previsión para cuentas incobrables, ¿sí? Es para hacer un ajuste al cierre de gestión, nada más. Dudas, preguntas, consultas, aquí termina el ejemplo, no hay nada más que hacer. ¿Alguien? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Todo entendido? ¿Todo claro? Licen, ¿se lo podría volver a hacer con otros datos? ¿Con otros datos? ¿Todo el ejercicio? Otro ejercicio. Sí, Otro ejercicio. no hay ningún problema. No hay ningún problema. Vamos a hacer otro ejercicio. A ver. Vamos a poner un ejemplo 2. ¿Sí? Me voy a copiar mi tablita. Perdón. Bien. Ya. Vamos a hacer análisis de estos, ¿sí? De estas tres últimas gestiones. ¿Sí? ¿Se entiende acá?
Es decir, en mis últimas 3 gestiones, mis cuentas por cobrar al cierre de cada gestión tuvieron estos valores, ¿sí? 1.120.000, 1.245.000, 1.200.000. Y por consecuencia, en esa misma gestión, ¿sí? No todas mis cuentas por cobrar, ¿sí? Se convirtieron, fueron cobradas, vamos a decir, exitosamente. Hubo un porcentaje el cual no pude cobrar, agoté todas las instancias posibles y terminé con estos resultados, ¿sí? En mis cuentas incobrables. El primer paso es que ustedes van a hacer, ¿sí? La sumatoria, vamos a hacerlo tal vez de otro modo. Sumatoria ¿de qué? De lo que eran mis cuentas incobrables y la sumatoria ¿de qué? De mis cuentas por cobrar. Bien, ¿cuánto sale la sumatoria de mis cuentas incobrables? ¿Cuánto sería? Toda la columnita de acá, ¿sí? Cuentas incobrables, hago mi sumatoria y está ahí. Son 88.000 bolivianos. Hago la sumatoria de todas mis cuentas por cobrar. ¿Ok? Ya tengo esos datos. Ahora voy a hacer, ¿sí?, el porcentaje de previsión para cuentas incobrables. ¿Sí? ¿Cómo saco yo ese porcentaje? Sale de la división, ¿sí?, de mis cuentas incobrables dividido entre la sumatoria de mis cuentas por cobrar, ¿sí? Esta cantidad yo la voy a anotar porcentualmente, ¿sí? Con unos 2 decimales. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Preguntas? ¿Algún cálculo? Ahora sí. ¿Sí? ¿Ahora sí se entendió? Bien. Por consecuencia, ¿sí?, voy a tener mis cuentas, ¿sí?, mis cuentas por cobrar. Vamos a decir que para esta gestión vamos a nombrarlas tal vez de otro modo. Cuentas por cobrar de la gestión actual, ¿sí? Este dato me lo va a proporcionar los mayores de mi, ¿sí?, de mi empresa, que va a ser de 1.000.000, vamos a inventar otro dato, a ver, 1.256.000. Ok. A esta cantidad que este número por si acaso yo lo he dado arbitrariamente, ¿sí? Esto es lo que me está reflejando entre comillas mi gestión actual, ¿sí? Entonces yo voy a aplicar el porcentaje de previsión ¿sí?, para cuentas. La gestión actual, ¿Cómo? el número de la gestión actual, ¿de dónde lo sacó? Yo lo estoy dando arbitrariamente. Este dato nos los proporciona la contabilidad de la empresa, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, si yo aplico el porcentaje de previsión de cuentas incobrables, ¿cuál es ese porcentaje? Este de acá, ¿sí? Que se entendió ya cómo sale el cálculo, ¿cierto? Entonces, si yo aplico este 2... Yo estoy calculando dividiendo el 88.000, ¿no ve? ¿Sí? Por el 3 millones, a mí me sale 0.024 números. Ya. A esa cantidad multiplíquela por 100.
¿Ahora sí salió? Sí, ahora sí. Ok, de todos modos, ¿sí? Todos los números que estoy poniendo aquí, como yo los estoy explicando, les estoy poniendo su respectiva fórmula. Vean que está con fórmula todo, ¿sí? De dónde sale cada monto. Cuando vean sus apuntes y descarguen el documento, van a poder ver de dónde sale cada monto, ¿sí? Ok, por consecuencia, ¿cuánto va a ser el 2,47% de 1.256.000? Hago el cálculo. Esto por el 2,47%. Ya tengo mi cálculo. ¿Sí? ¿Se entiende de dónde sale este número? Hasta esta parte de aquí del ejercicio. El número por el porcentaje. Esto por el porcentaje, ¿sí? Es como que vamos a decir, gestión actual, mis cuentas por cobrar son de ¿cuánto? 1.256.000. ¿Y cuánto son mis cuentas incobrables? Todavía no me las han dado, ¿sí? Voy a hacer la comparación. La comparación va a ser de qué? Van a ser de mis cuentas de este monto que he sacado. Este es el cálculo, ¿sí? Perdón. Según mi cálculo, mis cuentas, ¿sí? Mi previsión para cuentas incobrables, perdón, denme un momentito, voy a hacer esto acá. Según mayores, listo. Hago la comparación. Según mi cálculo, ¿cuánto salió que tengo que tener para mi previsión en cuentas incobrables? Hace 31.000. Exactamente, 31.000. Este resultado es según mi cálculo. ¿Sí? 31.000 con 23,20 centavos. ¿Sí? Según mi cálculo, yo saco que mi previsión para cuentas incobrables tiene que ser esto. Ahora, según mayores, es decir, lo que me va a arrojar mi contabilidad, este dato yo también me lo estoy inventando, ¿sí? Por si acaso. Vamos a decir que ha sido de 25.400, ¿sí? Es para registrarles el ejemplo. Se dan cuenta que, esto lo voy a remarcar, este dato de cuentas por cobrar de la gestión actual es esto. Y las cuentas incobrables, o es decir, la previsión, se convirtieron en esto. Estos datos que están con negrillas son los que yo, o los que la contabilidad me ha arrojado. Pero según este cálculo, según las últimas 3 gestiones, ¿cuánto debería haber yo anticipado, por decirlo? ¿Cuánto debería haber salido mi previsión para cuentas incobrables? 31.000 con 23 bolivianos y 20 centavos, ¿cierto? Entonces hay una diferencia entre mi previsión y lo que realmente he tenido, ¿se dan cuenta? ¿Se nota esa diferencia? Sí. ¿Sí? Entonces, esa diferencia de cuánto es decir, resto lo que he hecho según mi cálculo y le resto según lo que me está dando mis mayores, que viene a ser 5.623,20 centavos. Entonces, eso yo lo voy a registrar, ¿sí? Me voy a copiar mi librito de acá. Exacto, eso lo voy a registrar en mi gestión actual. ¿Cuánto es para mis pérdida en cuentas incobrables? Va a ser de... 5.600. Exacto. Directamente lo voy a copiar este dato.
previsión sería 31.023. No. En ambos voy a copiar la misma cantidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo, atiéndame, yo me estoy provisionando de que voy a ganar, de que voy a perder por decir estos 31.000. Es decir, este monto de aquí es el promedio que me ha estado reflejando mis últimas 3 gestiones, ¿cierto? Pero según mis mayores en contabilidad, no ha sido el monto que realmente he tenido en pérdida. ¿Cuánto ha sido? Ha sido 25.400. Entonces, para pérdidas en cuentas incobrables, le voy a sumar, por decir, esto. Le voy a sumar el cálculo que me está saliendo acá, esta diferencia. ¿Me entienden? Y para previsión de cuentas voy a restarle lo que he tenido anteriormente calculado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Más o menos. Dice, Más o menos me faltó. hay 21.025 los restó para que salga 5.000. Sí. ¿Por qué? 31.000. Estos 31.000 es el cálculo, es decir, es el promedio de las últimas 3 gestiones, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, no se me duerman. Estos 31.000 es el cálculo que tenemos en promedio. Pero según mayores, ¿sí? Según lo que me está registrando la empresa, ¿cuánto es? 25.400, ¿cierto? Eso es lo que realmente yo he perdido este año. O sea, es decir, lo que se han vuelto en cuentas incobrables. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, si esto es lo que yo he perdido y yo anticipé que me iba a perder 31.023,20 centavos, ¿qué significa? Que estos 5.623, o sea, la diferencia, está a mi favor, porque he perdido menos de lo que yo había calculado. ¿Se dan cuenta? Entonces hago un pequeño reajuste. Les doy un ejemplo. Si ustedes, vamos a hacer con el tema del colegio que hacía hace poco, que algunos están terminando de comprar su lista de útiles todavía. Si yo me provisiono, me anticipo a que voy a decir, que para la lista de útiles voy a gastar 31.000 con 23, y cuando me dan la lista al final de todas mis compras, realmente gasté solo 25.400. ¿Qué significa? Que he tenido un saldo de 5.623 a mi favor. Así, yo aparté este dinero en Navidad, por decir. No me lo voy a gastar el año pasado, 3, 4 años anteriores, todas las fechas me salía de que iba a gastar esta cantidad. Pero en realidad este año gasté menos. Por lo tanto, tengo un saldo a favor. Que ese saldo a favor va a ir en contra de lo que eran mis cuentas incobrables. Y le voy a restar ¿a quién? A lo que yo había anticipado anteriormente que iba a gastar, que son mi previsión para cuentas incobrables. ¿Se entiende? Ah, ahora sí se entiende. ¿Sí? Dice, Dígame. ¿qué pasa si según mayores la cantidad es mayor que la previsión o del monto que hemos previsto? Ah, si fuera el caso al revés. Exacto. Si fuera al revés. Bueno, aquí se hace otro tipo de ajuste, pero en consecuencia, ¿sí? Si yo estoy anticipando que voy a gastar 31.023,20 centavos y en realidad he gastado más, tengo que hacer un ajuste porque ese dinero tuvo que haber salido de algún lado, ¿cierto? Yo me anticipé, aquí va a tener esto. Entonces se va a sumar en este caso. Estas cuentas van a ir al revés, ¿sí? Para previsión, en vez de que se reste, se va a sumar esa cuenta. Le tengo que abonar a esa cuenta
Y para lo que vendría a ser pérdidas, ¿sí? En vez de que yo le esté en vez que esté a mi favor, va a estar en contra. ¿Se entiende? O sea que ya quedaría en el haber. Claro, quedaría al revés. ¿Sí? Pero ahí realmente ya estoy perdiendo, ¿no es cierto? Claro, estoy perdiendo porque ha sido... ¿Por qué? Porque en promedio, obviamente cuando yo saco promedios, siempre hay una ligera variación, ¿no? No todo es exacto. Pero me ayuda mucho a que esa variación, por lo menos yo esté lo más cercana a esa cantidad. Si se dan cuenta, si yo hago cuánto sería porcentualmente hablando, esos 5.000 que han sido de diferencia, van a ver. Voy a volver a anotar esos 5.623,20 centavos, ¿sí? Y voy a hacer el cuánto sería porcentualmente hablando del total de mis cuentas por cobrar de mis últimas 3 gestiones, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio. Sería el 0,16%, o sea, mi margen de error ahí fue del 0,16%. ¿Se dan cuenta? Es decir, mi previsión que yo tuve fue esta. Al final, mis resultados me arrojaron esto. ¿Cuál fue mi margen de diferencia, por decir, que tuve? 16%, 0, o sea, ni siquiera, ni la mitad ni 1%, o sea, ni medio por ciento, por decir un ejemplo. Entonces, esto me ayuda mucho a que yo, cuando haga mis cálculos de previsión, vamos a decir, para cuentas incobrables, no esté muy alejado de la realidad, ¿sí? Ya sea hacia arriba o hacia abajo. Cualquiera de los dos no va a ser tan significativo como si no hubiera hecho el cálculo previo, ¿sí? Ahora sí, jóvenes, ¿sí? Con esto se termina lo que era el tema de cuentas por cobrar, ¿sí? Cuentas por cobrar se van a convertir en incobrables algún momento. Obviamente siempre se busca, por eso es que se insiste tanto, ¿sí? Por eso es que se llama, se hace plan de pagos, se busca alternativas, se hace visitas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, cuando hay garantías, pues se hacen efectivas las garantías, pero hay casos en donde se hacen ventas a crédito donde no se aplica garantía. Nuestro único respaldo, ¿cuál es? Son las facturas, ¿sí? Entonces, ustedes al momento de que hagan cualquier venta, ya sea en efectivo, o sea, perdón, si es al contado, perfecto, no hay mucho problema. Más adelante van a ver qué pasa cuando se hace devoluciones. Pero, ¿qué pasa cuando es al crédito, lo que estamos viendo ahora? Sí o sí tengo que ver la forma de respaldar esa venta de un modo u otro, ya sea con documentos, con letras por cobrar, garantías, algún garante, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo ideal es dar la menor cantidad de compras a crédito para una empresa, ¿sí? Porque se vuelve en incertidumbre y al final no siempre terminamos cobrando todo. Ideal fuera que el 100% de nuestras cuentas por cobrar las hagamos efectivas, ¿no? Pero siempre hay el riesgo de que se vuelvan incobrables, ¿sí? El riesgo nunca es cero. Como dicen, las probabilidades nunca son cero, ¿no? Entonces, de ahí es que salen estos ejercicios, ¿sí? Dice, entonces por eso es que los intereses en el banco son altos, pues, ¿no? Claro, lo primero que uno paga cuando está abonando en el banco es a intereses, ¿sí? Porque de eso vive el banco. Y por eso es que nos piden tanta garantía, ¿sí? Ya sea un depósito a plazo fijo, ya sea una casa, un activo, algún bien que nosotros tengamos a nuestro nombre. Si no tenemos, pues hacen el cálculo según nuestros movimientos de los últimos 3 o 6 meses. De los últimos 6 meses en nuestra cuenta, si es que no somos asalariados. Y si somos asalariados, de los últimos 3 meses. Y piden varios requisitos para darnos un crédito. ¿Por qué? Porque el banco no puede perder ese dinero porque el banco vive de eso, ¿sí? Entonces, lo mismo, o tendríamos que nosotros como empresa, de este lado de vista del banco o como empresa, tener ciertas
Garantía siempre, de un modo u otro. Tratar de seguir ese ejemplo de que en el caso, en el peor de los casos, esas cuentas estén por convertirse en incobrables, yo veo la forma de hacer activo un bien, ¿sí? Una garantía. Es decir, bueno, no me pagó tal vez con dinero en efectivo, pero en cambio tengo uno de sus bienes, tengo los papeles tal vez de su vehículo, tengo los papeles, qué sé yo, de su casa, de su lote, de su departamento, cualquier bien de respaldo que me sirva, ¿sí? O en su defecto los documentos o letras por cobrar, ¿sí? Bien, jóvenes, espero que haya quedado todo claro con esto. Con esto se finaliza lo que vendría a ser el tema de cuentas por cobrar.